en estos días en que el Papa está acá en Estados Unidos, hablando justamente sobre la compatibilidad de la fe y de la razón, una lectora nos señalaba de la situación en la que se encontraba porque una persona le argumentaba cómo era insostenible para la Iglesia el tema de la infalibilidad papal en materias de fe y moral y costumbres, porque los papas se habían contradecido a lo largo de la historia muchas veces y algunos papas habían condenado a numerosos científicos durante la Edad Media. Y esta querida lectora nos pedía cómo responder frente a este argumento. Creo que lo importante antes que todo es establecer cuál es el ABC de la defensa de la Iglesia. ¿Cuál es el ABC de la defensa de la Iglesia? ¿A qué cosa me refiero? Usualmente los católicos nos vemos obligados a responder a cuestionamientos completamente genéricos y sin base. Pongamos el ejemplo acá que nos comparte esta querida lectora. Varios papas condenaron a muchos científicos durante la Edad Media. Esa afirmación está repleta de barbaridades. Con la justa se salvan ahí los artículos, conjunciones y preposiciones. Todo lo demás es mentira. ¿Por qué? Primero, en la Edad Media no existían científicos como los conocemos hoy. Y si nosotros le preguntamos, a ver, dime un científico condenado por la Iglesia en la Edad Media, Galileo, van a decir. Galileo no fue en la Edad Media, fue en el Renacimiento. Entonces, si seguimos con la mal llamada Edad Media, ¿no? Entonces, veamos el caso, pues, de cuáles son los científicos. Resulta que no existían todavía las herramientas, ni intelectuales, ni mecánicas, para poder desarrollar las ciencias tal como hoy se conocen de manera especializada en las distintas disciplinas científicas, ¿no? Pero los primeros grandes descubridores de eventos científicos, los primeros grandes conocedores de eventos científicos, fueron todas personas que estaban vinculadas a la Iglesia. Recuerden ustedes que las primeras universidades que se fundan en el mundo, en Padua, en Bolonia, en París, en Colonia, en España, son universidades católicas y no solamente católicas, sino de clérigos. Por ejemplo, un gran aficionado a la botánica y que de alguna manera podría ser padre, digamos, de alguna de las investigaciones en esa línea de hoy en día, era ni más ni menos que San Alberto Magno, que fue profesor de Santo Tomás de Aquino. Entonces, ¿qué científico va a ser condenado por la Iglesia en la Edad Media y por los papas en plural? Una aberración. Cuando alguien viene con un argumento de esta naturaleza, con una afirmación genérica, lo primero que hay que pedirle es, perdóname, tú estás haciendo una afirmación de una naturaleza completamente abstracta y genérica. Vamos al punto. Demuéstrame cómo, cuándo, dónde y por qué, y muéstrame los argumentos. Si no, ¿por qué voy a perder el tiempo? Entonces, aprovecho esto simplemente para señalar que el peso de la prueba recae sobre quien está cuestionando. Nosotros estamos en la verdad. El Señor nos las ha revelado. Eso no significa que seamos soberbios, prepotentes, patanes. No, pero hemos aceptado la verdad. El Señor nos las ha revelado, nosotros la hemos aceptado y así es la cosa, punto. En consecuencia, nosotros no podemos tener especulaciones o ideas o pensamientos que no estén relacionados directamente con el tema de la defensa de la fe en base a cuestiones completamente genéricas. Dicho esto, paso al argumento que le presentan a nuestra querida radioescucha. Le señalan como, por ejemplo, algunos papas señalaron que se habían equivocado, y un caso de contradicción es que habían señalado que los indígenas descubiertos en el Nuevo Mundo, pues en lo que hoy es América Latina, por ejemplo, no tenían dignidad y no tenían que ser tratados como hombres. Esa afirmación es completamente falsa, absolutamente falsa. Cuando alguien diga una cosa de esa naturaleza, hay que preguntarle, perdón, ¿qué papa fue ese y en qué año? ¿Ya? Y bueno, como no vas a saber decir el año, dime el siglo por lo menos, pues, ¿no? Resulta que cuando la corona española y portuguesa descubren el Nuevo Mundo, le envían una consulta al Papa para preguntarle si es que estas nuevas razas humanas
habían sido redimidas por Jesucristo y en consecuencia tenían que ser tratadas con dignidad. O si es que no habían sido redimidas por Jesucristo y en consecuencia podían ser explotadas. El Papa responde, y ningún Papa lo contradijo luego a lo largo de la historia, ninguno, respondió taxativamente que la sangre de Cristo había sido derramada por esos seres humanos y que había que anunciarles la fe sin violencia. Y alguno dirá, no, pero igual se les anunció la fe con violencia. Esa es otra cosa. Lo que pasó en la práctica es lo mismo que pasa hoy. La ley existe, las leyes son buenas. Porque no se aplican y porque existen personas perversas que las violan, es que existe injusticia. Pero no hay que confundir. El Papa dijo lo que tenía que decir, lo dijo muy claramente. Y este es el mejor ejemplo de cómo los papas jamás se han caído en contradicción históricamente en materias de fe, de moral y de costumbre. En opiniones sí, unos han pensado una cosa, otras han pensado otras. Pero en estas materias de fe, o sea, de dogma, proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, de la Asunción, etcétera, de moral, el aborto es pecado y va a seguir siendo pecado hasta el fin de la historia, eso no lo va a cambiar la Iglesia, ¿no? Y los 7 pecados capitales van a seguir siendo 7 pecados capitales, aunque cambien en su forma de expresión. Justamente lo fascinante es que el Papa que proclamó esta dignidad inalienable de los indígenas no es ni más ni menos que Alejandro VI, el famoso Papa Borgia, que convivía con su sobrina Lucrecia Borgia y que han sido motivos de novelas, películas, historias casi pornográficas. Es decir, de personas que la Iglesia reconoce que moralmente pues eran muy poco admirables y que dejaban muchísimo que desear, lo cual demuestra que precisamente la infalibilidad no depende ni siquiera de la santidad del Papa, depende de el puesto que posee como vicario de Cristo. Así que quien quiso demostrar que la infalibilidad del Papa no se puede demostrar basándose en el caso de Alejandro VI, precisamente ha dado con la piedra de toque para que los católicos demostremos exactamente lo contrario. Pero como conclusión final, una vez más, este es solamente un ejemplo de los numerosos que nosotros tenemos que reconocer, en los cuales los católicos no tenemos por qué aceptar como hechos, como dados, afirmaciones que son totalmente gratuitas y que no son demostradas y que son muchas veces oídas cuando no inventadas. Mientras no nos demuestren los hechos, nosotros no tenemos ninguna obligación de responder a nada. Hasta la próxima y que tengas un buen día.